El amor no se trata de grandes declaraciones ni de momentos perfectos, sino de los pequeños gestos que lo mantienen vivo día tras día. Después de haber explorado cómo comunicarnos mejor y cómo construir vínculos sanos, hoy quiero invitarte a mirar más de cerca cómo expresamos nuestro amor, porque no basta con sentirlo, también hay que demostrarlo. En esta tercera parte, recorreremos juntos formas sencillas, profundas y reales de cultivar el afecto en la relación. Si alguna vez te preguntaste cómo avivar la llama, cómo acompañar mejor al otro o cómo mantener la conexión emocional, quédate conmigo. Este viaje te puede abrir nuevas puertas hacia un amor más consciente y auténtico. El verdadero amor madura cuando aprendemos a amar de manera adulta, entendiendo la diferencia entre pedir y exigir. Implica aceptar que la otra persona puede no estar en condiciones de darnos lo que necesitamos en un momento determinado y comprender la distinción entre renunciar y sacrificarse. Muchos no se dan cuenta de que el verdadero valor de tener a alguien a su lado se revela cuando uno es consciente de que esa persona podría haberse ido, pero decide quedarse. Las personas que experimentan el amor genuino se entregan sin perder de vista su derecho a establecer límites, esperando ser amadas de la misma manera. Los gestos que siempre demuestran amor son sencillos pero profundos. Un abrazo, un beso, una caricia. Estos son actos claros de afecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la falta de estos gestos podría hacer que se cuestione la existencia del amor. Por otro lado, el exceso de ellos puede resultar agobiante para la otra persona. Por lo tanto, es crucial usarlos de forma equilibrada para expresar cariño sin sobrecargar a la otra persona. El amor necesita ser expresado, no solo sentido. Los pequeños gestos, una caricia inesperada, una mirada cómplice, una palabra amable, pueden tener más poder que 1000 promesas. A veces creemos que no hace falta decirlo, que el otro lo sabe, pero el corazón humano necesita sentirse visto, valorado, querido. Necesita señales, aunque sean sutiles. Cuando mostramos frialdad, indiferencia o mal humor, sin darnos cuenta, levantamos un muro entre nosotros y la persona que amamos. Y ese muro, si no se atiende, termina alejando. Porque nadie quiere quedarse donde siente que su presencia no alegra, donde su amor no encuentra eco. Si deseas recibir más atención, ternura y pasión, empieza por ofrecerlas. Haz que tu pareja se sienta valorada, escuchada, importante en tu vida. El afecto genuino es un puente que siempre encuentra respuesta al otro lado. Amar es dar, no como sacrificio, sino como expresión natural del corazón que elige quedarse y construir. No subestimes el poder de una palabra bonita, de un elogio sincero. No es solo cosa de mujeres, también los hombres necesitan sentirse atractivos, reconocidos, queridos. Decir, te queda bien esa camisa, me gusta cómo luces hoy, o simplemente, gracias por estar, puede cambiar el ánimo de quien amas. Recuerda que hay personas que necesitan más cariño expresado verbalmente, más contacto, más presencia afectiva. Cuando atendemos esas necesidades con sensibilidad, también estamos cultivando una conexión más íntima y saludable. Porque el afecto que se entrega con el corazón casi siempre encuentra el camino de regreso. Hablar desde el amor es una forma de sanar, de acercarse, de abrazar sin manos. Las palabras tienen el poder de abrir el alma del otro cuando son sinceras y vienen del corazón. Expresa lo que sientes, dilo. Que sepa cuánto admiras sus talentos,
su forma de mirar el mundo, lo que logra, lo que sueña. Hazle saber que es único, que su presencia suma, que lo eliges cada día. La comunicación consciente permite que las parejas se conozcan en profundidad, más allá de las rutinas y los gestos cotidianos. Decir te quiero no debería ser un acto excepcional, sino parte del lenguaje que alimenta el vínculo. Ama con libertad, sin condiciones, pero no confundas amor con resignación. Amar también es saber poner límites, hablar con honestidad y aceptar los cambios del otro sin exigir que siga siendo quien fue. Las personas evolucionan y el amor verdadero no se aferra a una versión pasada, sino que camina con el presente. No construyas una relación sobre ilusiones o sobre la necesidad de que el otro encaje en tus expectativas. La verdad, aunque duela, es el único lugar donde el amor puede crecer con raíces profundas. Preguntar ¿cómo estás? Puede parecer algo sencillo, pero cuando se hace desde el corazón tiene un valor inmenso. Es una forma de decir, te veo, me importas, estoy aquí para ti. Mostrar interés genuino por el estado emocional de tu pareja, sobre todo cuando atraviesa un momento difícil, es una de las formas más sinceras de amar. A veces, la otra persona no necesita soluciones, solo un espacio donde poder hablar, sentirse escuchada, soltar lo que pesa. Preguntar, estar disponible, acompañar en silencio, es permitirle abrirse sin miedo, sabiendo que estás ahí sin juzgar, sin interrumpir, sin imponer. Incluso si lo que desea contarte no te parece relevante o no lo entiendes del todo, intenta estar presente. Porque a veces lo importante no es el tema en sí, sino el vínculo que se fortalece cuando te interesa lo que al otro le emociona o le inquieta. No se trata de comprenderlo todo, sino de hacerle sentir que sus palabras tienen un lugar seguro donde caer. Escuchar con paciencia, con ternura, con atención, es también una forma profunda de amar. Uno de los gestos más poderosos de amor es creer en los sueños de la otra persona, incluso cuando ella misma duda de ellos. Animar a tu pareja a no rendirse, a seguir luchando por lo que realmente le hace feliz, es una forma de mostrarle lo importante que es para ti. Cuando apoyas sus metas, no solo le estás brindando tu confianza, sino que estás reafirmando su valor y su capacidad para alcanzar lo que se propone. El amor verdadero no solo acompaña en los buenos momentos, sino que también se convierte en un motor de apoyo cuando los caminos se tornan difíciles. Decirle, sé que puedes hacerlo, estoy aquí para ti, es enviarle un mensaje claro de que su felicidad y sus sueños importan tanto como los tuyos. Negarse a apoyar sus objetivos, por el contrario, es desconectarse de lo que realmente mueve a esa persona. No es amor. El amor se nutre de sueños compartidos, de acompañarse mutuamente en el crecimiento personal y profesional. No subestimes el poder de tu aliento, porque a veces es lo que más se necesita para dar ese paso adelante. Dedicar tiempo de calidad a la persona que amas es una de las mejores formas de demostrar tu amor. Es tan importante o incluso más que los gestos de afecto. De nada sirve un beso o un abrazo si no inviertes tiempo real con quien amas. Tu pareja debe ser la prioridad en tu vida y ese tiempo compartido es fundamental para fortalecer el vínculo. Es importante buscar y fomentar actividades conjuntas que ambos disfruten. ¿No sería maravilloso para vuestra relación hacer de esos momentos compartidos algo significativo para los dos? A veces, los pequeños gestos diarios tienen un impacto mucho mayor que un gran acto aislado. Cosas simples, pero constantes, pueden hacer toda la diferencia y evitar que la rutina cree distancia.
Pueden ser momentos como leer juntos antes de dormir, hacer ejercicio juntos, como caminar al aire libre, o planear unas vacaciones románticas que entusiasmen a los dos. Incluso una cena íntima y bien planeada puede ser la oportunidad perfecta para reconectar, redescubrir la atracción mutua y reforzar los sentimientos profundos que comparten. Es importante mostrar entusiasmo por las pequeñas cosas diarias y también por los nuevos proyectos, aunque sean obligaciones cotidianas como hacer la compra. Todo se vuelve más llevadero cuando se aborda con actitud positiva y disposición. Apaga los dispositivos electrónicos y disfruta realmente el uno del otro. Sé consciente de cómo te comportas cuando pasáis tiempo a solas. Desviar tu atención a tu móvil en lugar de disfrutar de la presencia de tu pareja, ya sea en un restaurante, en casa o donde sea, es una gran falta de consideración y respeto. Reflexiona sobre lo que realmente quieres. Si prefieres mirar el teléfono, responder mensajes o estar pendiente de otras cosas, en lugar de pasar tiempo de calidad con tu pareja, esto solo transmite que te aburres, que su presencia no te llena y que preferirías estar en otro lugar con otra persona. Esto no solo es una falta de respeto, sino que también genera sentimientos de soledad y humillación. Si realmente necesitas revisar tu móvil por urgencias, es importante que te disculpes por interrumpir el momento que debería ser prioritario. Después, retoma la conversación donde la dejaste o comienza un tema nuevo que sea de ambos, sin darle mayor importancia al mensaje o llamada que interrumpió el momento. Proponle salir juntos al menos una vez al mes, preparar una salida, ir al cine, disfrutar de una cena o simplemente pasar tiempo de calidad juntos. Recuerda que mientras paseáis, viajáis o cenáis, los arrebatos o comentarios inapropiados solo arruinarán el momento. Decide centrarte en el aquí y ahora, dejando de lado las preocupaciones. Entiende que nadie está obligado a soportar cambios de humor o actitudes negativas, especialmente cuando la otra persona está haciendo un esfuerzo por compartir su tiempo y alegría contigo. No hace falta gastar mucho dinero para demostrar amor. El valor de un regalo no se mide por su precio, sino por el pensamiento y la intención que hay detrás. Quien compra el regalo más caro no demuestra más amor, solo que tiene más dinero. Si quieres sorprender a tu pareja con un detalle, lo importante es conocerla bien y saber qué podría hacerla feliz, sin importar si es algo costoso o no. Incluso puedes dedicar parte de tu tiempo a crear algo tú mismo. Ese esfuerzo siempre transmite un amor sincero, aunque el resultado no sea perfecto. Elija aquellas acciones que sabes que harán feliz a tu pareja. Es fundamental que lo hagas con toda tu energía, porque si no le pones entusiasmo, es mejor no hacerlo. El romanticismo y el erotismo son claves para mantener vivos los sentimientos y la emoción. No dejes que el coqueteo desaparezca. Recuérdale lo hermosa que está. Envíale un mensaje contándole lo bien que te hizo sentir o cómo disfrutaste al tenerla entre tus brazos. Sorpréndela con una cena romántica, flores, música suave y velas. También puedes escribirle cartas o notas de amor para que se sienta especial, lo cual fortalecerá su vínculo y le hará querer devolverte ese mismo cariño. A veces, un toque de sorpresa, como una noche en un hotel, una visita a un lugar nuevo o una cena en un restaurante especial, puede reavivar la chispa. Durante estos momentos, ofrece toda tu atención. Prepárale un baño relajante para ambos o dale un masaje. Estas pequeñas acciones crearán un ambiente de relajación y cercanía, recordándole a tu pareja que, por más ocupaciones que tengas, ella siempre será tu prioridad. La felicidad en pareja se construye a partir de los pequeños detalles. Expresar tu amor implica ser capaz de comprender los sentimientos del otro y actuar con calma y consideración.
Las pequeñas acciones cotidianas tienen un gran valor. Un simple gracias por lo que haces día a día puede ser un gesto profundamente gratificante, porque demuestra que tu pareja valora lo que aportas. Tomarte un momento cada noche para preguntarle cómo ha ido su día, dejar atrás lo negativo y enfocarte en lo positivo, son formas sencillas de nutrir la relación. No se trata solo de decir te quiero o te amo, sino de mostrar a tu pareja lo excepcional que la encuentras. Expresa tus sentimientos sin reservas, sin temor y de forma sincera. Como puedes ver, estas acciones no requieren de grandes gastos ni esfuerzos desmesurados. Son gestos pequeños, pero poderosos que demuestran afecto y cariño. Y al ponerlos en práctica, no solo harás feliz a tu ser querido, sino que también te sentirás más pleno y feliz. A veces, una acción significativa vale más que 1000 palabras. Si recuerdas lo que le gusta, valoras la relación y la amas, esos pequeños detalles marcarán la diferencia. Una mujer no se pierde cuando se va. La perdiste mucho antes, cuando estuvo a tu lado y no te importó que se sintiera sola, desvalorizada o no deseada. Ella siempre estuvo buscando tu atención, pero tal vez nunca te diste cuenta de ello. Si reconoces estos patrones dañinos en tu comportamiento y deseas salir de esta dinámica, mejorando tu relación y tu bienestar emocional, considera la posibilidad de hacer terapia para gestionar tus emociones y comprender el origen de tus heridas. El amor no es solo un sentimiento, es una elección que hacemos cada día, en los gestos, en las palabras, en las miradas que sostienen y en los silencios que abrazan. A veces, lo que más necesita una relación no es una solución, sino una presencia amorosa. Ojalá este vídeo te haya recordado que el cariño también se construye con lo cotidiano, con aquello que parece simple, pero que al final es lo que realmente sostiene una historia de amor. Gracias por compartir este espacio conmigo y recuerda, el amor empieza por dentro. Nos vemos en la próxima entrega, aquí en Sentada en la Orilla.